La carta llegó en una mañana silenciosa. Él sobrellevaba el escudo del ejército y el peso de un destino imposible de ignorar. Miguel se quedó inmóvil antes de abrirlo. Sabía lo que decía, la convocatoria oficial. La guerra ya no era una noticia lejana en la televisión. Ahora tenía nombre, tenía fecha, tenía dirección. Cuando levantó la mirada, Thor estaba frente a él, observándolo con esos ojos que parecían entenderlo todo. Esa noche nadie cenó en paz. Su madre intentó sonreír, su padre habló poco. Miguel pasó horas sentado en el suelo acariciando el pelaje de su pastor alemán en silencio. Días después llegaron los entrenamientos, las despedidas, el uniforme pesado sobre hombros jóvenes. Y finalmente el amanecer del primer combate. El cielo estaba gris, el aire olía a pólvora antes del primer disparo. Miguel respiró hondo, Thor caminaba a su lado, y entonces comprendió la guerra había comenzado. Miguel jamás olvidará el sonido de la maleta cerrándose aquella mañana. No era solo el cierre, era el sonido de una despedida. La guerra lo llamaba y él debía responder. Su madre lo abrazó más fuerte de lo normal, como si quisiera detener el tiempo. Su padre, firme pero con los ojos húmedos, le dio una palmada en el hombro. Pero quien realmente parecía comprender lo que ocurría era Thor. El pastor alemán no se separaba de él, inquieto, atento a cada movimiento. Cuando Miguel se arrodilló para abrazarlo, el perro apoyó sus patas sobre su pecho y escondió el rostro en su cuello. No era solo un animal. Era lealtad pura. Fue entonces cuando Miguel tomó una decisión inesperada. Si debía enfrentar la guerra, no lo haría solo. El entrenamiento fue brutal. Explosiones simuladas, disparos, gritos, barro y lluvia constante. Muchos soldados no resistieron la presión, pero Thor sí. Mientras otros perros dudaban, él mantenía los ojos fijos en Miguel, esperando una orden. En una práctica, una estructura colapsó sobre Miguel durante una simulación. Antes de que los instructores reaccionaran, Thor ya estaba cavando entre los escombros, ladrando desesperado. Cuando finalmente alcanzó su rostro cubierto de polvo, lo lamió como asegurándole que no estaba solo. Desde ese día, los instructores comenzaron a llamarlo Sombra. Donde Miguel iba, Thor estaba. Más que disciplina, era conexión. Más que obediencia, era protección. El primer combate real llegó al amanecer. El cielo parecía presagiar tragedia. Las explosiones hacían temblar el suelo bajo sus botas. Miguel sentía el corazón golpeando con fuerza en su pecho. Thor avanzaba bajo, atento, oliendo el peligro. Entonces, una explosión cercana lanzó a Miguel contra el suelo. El dolor en la pierna fue inmediato. Intentó levantarse, pero no pudo. Su radio estaba destruido, su arma fuera de alcance. Pasos se escuchaban entre los escombros. Un enemigo se acercaba lentamente, revisando cuerpos. Miguel cerró los ojos un instante. Pensó en su familia. Pensó que todo había terminado. El enemigo levantó el rifle, pero Thor decidió que ese no sería el final. Antes de que el disparo se produjera, Thor se lanzó. Fue un salto instintivo, poderoso, preciso. El impacto derribó al enemigo y el arma cayó al suelo. El soldado intentó reaccionar, pero Thor era rápido, decidido. En medio del forcejeo, un disparo resonó en el aire. Miguel sintió que el mundo se detenía. Thor cayó a su lado. Ignorando su propia herida, Miguel se arrastró hasta él. Sus manos temblaban mientras sostenía su cabeza. «Quédate conmigo, por favor», susurró entre lágrimas. Thor respiraba con dificultad, pero sus ojos seguían atentos, como si aún estuviera protegiéndolo. Los refuerzos llegaron minutos después, pero para Miguel fueron horas eternas entre el miedo y la esperanza. El hospital militar era silencioso, casi insoportable. Miguel despertó días después, con la pierna vendada y el corazón lleno de angustia. Su primera palabra fue «Thor». Nadie respondió de inmediato.
Pasaron días hasta que lo llevaron en silla de ruedas por un largo pasillo iluminado. Cuando la puerta se abrió, Miguel contuvo el aliento. Allí estaba Thor, con vendajes en el pecho y la pata. Al escuchar su voz, levantó lentamente la cabeza y movió la cola. Miguel no pudo contener el llanto. No era solo un reencuentro, era la prueba de que la lealtad había sobrevivido a la guerra. Meses después, lejos del campo de batalla, ambos caminaban con dificultad, pero juntos. En una ceremonia sencilla, Thor recibió una medalla al valor. Cuando el comandante terminó su discurso, Miguel se arrodilló con esfuerzo y abrazó a su compañero. El público aplaudía emocionado. La guerra había dejado cicatrices, pero también reveló algo Vamos más caminhar, amigo. fuerte que el miedo a la fidelidad. Boa Miguel caminhada. susurró al oído de Thor: "Tú me salvaste". Bom, garoto, você está sempre Porque en comigo. aquel campo de batalla, Vamos, el temos trabalho a verdadero fazer. héroe no llevaba capa, tenía 4 patas y un corazón más grande que la guerra misma. Si tú también crees que los perros son los amigos más fieles del mundo, escribe lealtad en los comentarios. Y cuando Thor envejeció, muchos años después de aquella guerra que marcó sus vidas, Miguel estuvo a su lado como siempre lo había estado. El tiempo había blanqueado el hocico del valiente pastor alemán. Sus pasos ya no eran firmes como en el campo de batalla, pero sus ojos seguían teniendo la misma lealtad de aquel día en que decidió saltar sin dudar. Miguel lo acompañaba cada tarde, sentándose junto a él bajo el mismo cielo que alguna vez fue testigo del humo y las explosiones. Le hablaba en voz baja, recordándole que seguía siendo su héroe, y cuando el último suspiro llegó, no hubo ruido de guerra ni disparos ni caos, solo silencio, un silencio lleno de gratitud. Miguel sostuvo su cabeza entre las manos, exactamente como lo hizo aquel día en el campo de combate. De la misma forma que Thor lo protegió entonces, ahora él lo protegía a él, y allí, en paz, descansó el verdadero héroe, uno que no llevaba capa sino un corazón más grande que cualquier guerra.